Nuestras heridas de infancia no solo se reflejan en el amor, la familia o los amigos, en el ámbito laboral se palpan muy bien y se sienten. Y quizás por eso siempre tienes un tema relacionado con tu trabajo que de alguna u otra forma termina afectándote. Soy Catherine Echenique, psicóloga y psicoterapeuta, y hoy estaremos hablando con una invitada muy especial. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexandra Payares. Kat, estoy muy bien, gracias. Soy Alexandra Payares, soy psicóloga de atracción de talento y bienestar. Y en el día de hoy estoy aquí para hablar de esas heridas de infancia y cómo se van relacionando en nuestro desarrollo hasta llegar pues a afectar de alguna u otra manera ese ámbito, esa relación que tenemos con el trabajo. Sí, este es un tema bastante interesante y yo quiero que también se lleven un poco de sobre lo que son las heridas de infancia en términos generales para que puedan entender de qué estaremos hablando. Las heridas de infancia son como esas experiencias difíciles que dejan huellas emocionales y nos afectan en cómo actuamos, cómo nos relacionamos en nuestra vida adulta. Te voy a explicar un poco de cuáles son esas 5 principales formas de una manera sencilla y clara. La herida de abandono es ese miedo a estar solo, a sentir que no se es importante para los demás, y quienes tienen esta herida tienden a depender mucho de otros emocionalmente, buscando siempre ser acompañados. Herida de rechazo. Esta herida se manifiesta como el sentimiento de no pertenecer o no ser aceptado. Y las personas con esta herida suelen tener baja autoestima y evitan crear lazos profundos con otros por miedo a ser lastimados. Fíjate cómo impacta tu vida. Herida de traición. Surge cuando hay problemas para confiar en los demás y quienes la sufren sienten que deben tener el control y suelen desconfiar de esas intenciones de los demás, especialmente en relaciones cercanas. Herida de humillación. Las personas con esta herida se sienten avergonzadas o indignadas, lo que puede llevar a dos extremos: someterse y evitar destacar, o volverse muy a la defensiva y protegerse de posibles ataques. Y por último, la herida de injusticia, que son estas personas que sienten que no han sido tratadas de forma justa y esto los vuelve un poco rígidos a su manera de pensar y actuar, siendo bastante perfeccionista, dificultad para mostrar sus emociones por miedo a que las cosas no salgan bien. Cada una de estas heridas influye de manera significativa en cómo interactúas con el mundo, cómo moldea tu comportamiento y tus relaciones, pero recuerda que no te define. Es decir, porque tengas una herida no significa que durante toda tu vida vas a tener que llevarla y arrastrarla. Te vamos a explicar hoy por qué es importante entender esto. Ale, ¿qué piensas cuando te digo que las heridas de infancia se manifiestan en nuestras relaciones laborales? Si pudieras darme un poco de, como un ejemplo de cómo se siente esa herida de abandono en un equipo de trabajo, ¿cómo lo describirías? Bueno, realmente las heridas de infancia, creo que cada una de las personas vamos construyéndonos a partir de esas experiencias que tenemos en nuestra niñez, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos de cero a siempre. Es un tema muy poco estudiado, es un tema muy poco visto, pero sí, efectivamente somos uno solo, somos un sistema y vamos teniendo en cuenta cómo nosotros creemos que es, nos vamos desarrollando y vamos siendo un poco acertados o desacertados al momento de actuar. En el tema del abandono, pues sí se ve bastante reflejado. Tú puedes estudiar, tú puedes ingresar a un empleo, mientras tú estés en un cargo de auxiliar, mientras tú estés en un cargo de analista, que no te toque tomar decisiones, que no tengas que ser arriesgado y que las decisiones estén sobre tu propio hombro, vas a estar bien. El problema viene cuando tú tienes que ser líder, cuando ese analista tiene que empezar a tomar pequeñas decisiones, siempre le va a dar miedo, siempre va a tener temor, siempre va a necesitar esa aprobación de otros, de su jefe, no va a ser arriesgado, le va a costar ser líder y puede hacer infinidades de talleres de cómo tomar decisiones de forma asertiva, pero como no ha ido a la fuente de lo que realmente le desencadenó esta situación a él, es extremadamente difícil. Entonces, pues claro, en el equipo de trabajo esta persona también va a necesitar mucha aprobación, mucha ayuda y no va a saber por qué. En ocasiones se va a cuestionar, puede haber sentimientos de culpa, sentimientos de irritabilidad, de estrés, de ansiedad
y simplemente es eso, hay una herida no sanada. Wow. Mira que algo que noto de cuando explicas toda esta parte del ámbito laboral es un tema que me gusta mucho porque se puede mezclar en distintas áreas de la vida, porque tú dices, bueno, pero a mí me va bien en el amor, no, no las heridas quizás ahí no las siento, pero resulta que en tu área laboral normalmente no duras en los trabajos, normalmente tienes discusiones con los compañeros, normalmente te atascas por cualquier cosa que alguien te diga. Quiero que los que nos están escuchando también empiecen como a analizar qué ha pasado durante todo el transcurso de su vida laboral y qué de estas heridas que hoy mencionamos resuenan con ustedes. ¿Cómo se siente para ti? En cuanto a las heridas de traición, ¿crees que eso afecta la forma en cómo delegamos tareas o cómo formamos ciertos equipos? ¿Cómo lidias con esos líderes que tienen esta herida? Un niño que se sienta traicionado y cargue por sus cuidadores o padres y cargue con eso, siempre va a tener dificultad de delegar porque ya alguien lo traicionó. Es decir, él siente la necesidad de tener el control absolutamente de todo, dominar absolutamente todo. Y el hecho de delegar, Kate, simplemente le causa como esa ansiedad de que, ¿qué pasaría si esta persona no cumple con las condiciones o requisitos que yo sí podría cumplir? Y ahí, pues, esa herida de traición también puede afectar, aflorar sentimientos, no saber gestionar, porque es que, a ver, que sí, que tenemos personas, tenemos equipo de trabajo, puede que uno se le dificulte hacer cierta tarea que tú le delegas, pero también es como tú empiezas a gestionar esos sentimientos teniendo en cuenta de que esa es una situación o oportunidad de mejora que tú tienes porque en algún momento de tu vida alguien te traicionó tan fuerte que lo llevas cargando por todo el tiempo, lo llevas cargando 20, 30 años y tú dices, pero ¿por qué me cuesta delegar mi trabajo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y tienes que notarlo desde la escuela, ¿sabes? Porque hay trabajo en equipo en las escuelas. Es para esto, para poder identificar quiénes somos, cómo somos, y es eso lo que nosotros vamos llevando a nuestra vida laboral. Ese juego de roles que hacemos nosotros en los equipos de trabajo, ¿tú no has visto personas que se dedican simplemente como que yo hago todo? Les cuesta el poder ceder y tienen que estar como pendientes de todo porque no se puede mover un dedo si no es sin el consentimiento de esa persona. Siento que esta herida se puede ver muy palpable en la infancia de muchas formas. Cuando tu papá o mamá te decía, te voy a llevar al parque, y literal no aparecía, no hacía nada de lo que te decía que iba a hacer. Tú creces también creando como esa barrera de, ya he sido en algún momento traicionado, ya he sido en algún momento eh, invalidado, inconscientemente vas forjando como esa armadura que te lleva a si mi papá o mamá o personas que estaban a mi cuidado me hicieron esto, ¿por qué las personas externas de la afuera no me lo harían? Ahí aparece esa construcción de la herida. Algo que me gusta mucho de este tema es que hay distintas personas que hacen parte como de ese rol en tu vida en el por qué se construye la herida. Y no necesariamente tiene que ser papá y mamá. Cuidadores puede ser cualquier persona que esté en tu vida presente, puede estar en el colegio, un sobrino, un primo, un tío, que es algo que la mayoría piensa. Es como, no, pero es que a mí, mi papá nunca me hizo nada así, o es que mi mamá nunca fue injusta o nunca me traicionó. Resulta que cuando empiezas a indagar en tu vida y en todo este proceso de lo que ha ocurrido contigo, nos damos cuenta de que sí hubo esa herida, pero que no la notas porque esto todo es inconsciente. Entonces todo, hasta que tú hagas como esa búsqueda y ese escarbaje de tu historia. Nosotros pasamos con nuestro equipo de trabajo y compañeros de trabajo casi que un porcentaje alto de nuestro día, más que con papá y mamá, más que con familia, más que con pareja. En muchas ocasiones es así. Entonces, son nuestro equipo de trabajo, son nuestros compañeros con los que nosotros tenemos interacción diaria. Y es aquí donde vienen ese tipo de conflictos más, se ven más reflejados.
hay mayor probabilidad de que tú saques tu carácter y tu personalidad en estos ambientes, porque es donde mayor tiempo pasas. Entonces, si con tu pareja tienes dificultades y las estás trabajando y es un tiempo de paso con ella en la mañana, paso con ella el fin de semana, paso con él en la noche, ahora imagínate en tu equipo de trabajo que son personas con las que diariamente tú estás ahí trabajando por un propósito que sea personal, de tipo económico, cualquier propósito y también de productividad para la compañía. Pero es la mayor, o sea, las personas que más te pueden conocer en cierto momento, cierto punto de tu vida son tus compañeros de trabajo. Y quiero también decir que es un mito completamente de que nosotros los seres humanos tenemos que dejar las cosas personales en la casa y laborales en la labor, porque es que es imposible. Nosotros somos uno, pensamos de una forma, tenemos el carácter de una forma y nos vamos creando y moldeando a partir de las situaciones que pasan día a día. Entonces, pedir eso es como si nos pidieran disociarnos, empezar a entender que somos unos solos, que debemos de actuar de cierta forma, de que la persona que es cordial con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los tíos, con la familia en general, con la pareja, tiene que ser cordial también en el trabajo. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar una reestructuración de información que nos han venido dando de antes, entender que hay una globalización, entender de que venimos de ciertos cambios, de que muchas cosas cambiaron y dentro de eso también cambió la forma en que nosotros percibimos el mundo, construimos relaciones. Yo puedo llegar a una empresa a hacer capacitación de comunicación asertiva, pero si no sabemos cómo se comunicaban en la casa, de cada persona, porque es un trabajo individual, no vamos a llegar a tener un resultado de éxito porque de un taller yo te puedo explicar cuáles son las heridas, por ejemplo, pero si tú no te vas a reconocer cuál es la tuya y qué desencadena, cuáles son los síntomas, no vamos a hacer absolutamente nada. Yo lo veo desde todo lo que dices como si tú tienes ciertos valores que te resaltan con las personas que amas, ¿por qué no llevarlos al trabajo también? Porque de pronto no es que tú tengas, cuando habla del mito, cuando siento que Alejandra dice que esto es un mito y es una gran realidad, pero hay que tener también cuidado con qué es lo que hay detrás del mito. ¿En qué sentido? No es que tú tengas que ir a la empresa a contar todos tus problemas y tus cosas No, personales y a divulgar todo lo que te pasa y no a trabajar, sino a estar hablando de lo que te pasa, porque eso es un lugar que le pertenece únicamente a tu red de apoyo hasta un punto y a tu terapeuta, si vas a terapia. ¿Cierto? Entonces es más como, no tenemos que ser malas personas en el trabajo y buenas afuera, como el dicho que dice oscuridad para la casa y claridad para la calle. Realmente puedes ser una gran persona en ambos ámbitos y eso dice mucho de ti, porque no estás fragmentando cada parte de ti, mostrando una versión que probablemente te va a costar sostener, porque las versiones o esas máscaras, que también tiene que ver con la herida, cada vez me doy cuenta que ahí se vive como mucho, es como siempre de pronto está el compañero que no le cae bien el otro compañero, está la compañera que es la que no habla poco, entonces ahí tú ves como distintas personalidades y distintas formas de ver la vida en cuanto a las personas, pero no conoces 100% a la persona porque resulta que de cierta manera está mostrando lo que quiere mostrar. O hay quienes sí, porque eso no lo sabemos, ¿cierto? Ahora quiero que imaginemos por un momento que estamos en una oficina como empleados que llevan como a cuestas una herida de injusticia. ¿Qué dinámicas crees que surgirían entre ellos y sus jefes? ¿Cómo podemos cambiar esas dinámicas para cambiar el ambiente y que sea mucho más justo para todos? el hecho de que sienta que es injusto como lo tratan, como lo ven, como lo perciben, las retroalimentaciones le van a costar de entrada, porque no lo va a ver de una forma de me está diciendo algo desde lo que la perspectiva de él o ella, de mi jefe o mi compañero, desde su perspectiva, desde sus vivencias, me está comunicando algo, lo tengo que analizar, filtrar, ¿no? Porque si es acertado, si no es acertada esta información, ¿y qué es lo beneficioso para mí?
y qué no es. Entonces, ese filtro, es ese proceso que nosotros debemos de hacer cuando alguien nos comunica algo, entendiendo que las personas pues a veces dicen cosas y eso está fuera de nuestro control. No lo hacen, simplemente sienten que es injusto y se van generando resentimientos. Son esas personas que les cuesta recibir em, críticas. Yo no veo la crítica como algo constructivo o destructivo. Crítica es crítica. Nosotros miramos cómo lo debemos asumir, cómo, de qué herramientas tenemos, si algo nos cuesta y tenemos que empezar a gestionar estos filtros. Esa es una dinámica de equipo de trabajo. Si un compañero o un jefe te van a decir algo, siempre vas a ver como si fuera algo injusto, si es algo que no te alaba, si es algo que que te incomoda, si es algo que te incomoda, sí, pues vas a tener esto ahí latente, vas a sentir que es un riesgo, vas a sentir que te están atacando, que es incorrecto lo que esta persona te está diciendo y no hay la oportunidad de dudar tan siquiera, estas personas no dudan tan siquiera si quizás esta persona te lo está diciendo porque quiere que tú estés ahí, porque quiere que mejores, porque simplemente se afligen y sienten que es injusto. O sea, todo lo que les pasa, que ya sabemos, ¿no? Que cuando entramos a un trabajo pueden pasar cosas buenas, pueden pasar cosas no tan buenas y acertadamente nosotros miramos y rescatamos eso que nos ayudará a crecer, que nos ayudará a no volver a hacer esta, sí, a continuar con un proceso de pronto con muchos errores o con pocos errores. Se bloquea inmediatamente porque piensa que lo están atacando. Ah, El que tiene esa herida de injusticia generalmente vive todo con injusticia, todo. ¿Cómo te das cuenta que una persona tiene una herida que está sangrando, que es palpable? Cuando sus reacciones ante cualquier cosa son sobredimensionadas. Son como, se viven demasiado, las vive de una forma en la cual no es que tenga que invalidar a esa persona, no es que no puedas molestarte, no es que no puedas generarte algo, pero cuando lo que te está pasando, tú lo vives de una forma en la cual estallas y se nota que te genera cierto malestar grandioso, entonces es importante mirar qué es la herida que me está sangrando y me está doliendo y por eso ante ciertas situaciones pues me genera gran malestar. Por ejemplo, si tu jefe te llama y te dice, mira, quiero que hablemos hoy y te dice, no me gustó la forma en cómo manejaste esta situación, entonces tú inmediatamente es demasiado injusto porque se supone que él hizo todo lo que estuvo a su alcance, tu jefe está siendo muy asertivo, te está diciendo las cosas de la mejor forma, pero tú no estás escuchando lo que te dice tu jefe. Tú estás escuchando es a la herida que te dice que tienes que defenderte ante las injusticias. El hecho que tengamos heridas no significa que por eso tenemos que sangrar encima del resto de personas, porque por eso es importante hacerse cargo. Yo puedo tener heridas, pude haber pasado la mala en mi infancia, mi adolescencia y parte de mi vida, pero no significa que por eso entonces yo tengo que justificar mis acciones y mis reacciones. Y creo que este tema es tan importante y sumamente poderoso precisamente por eso, porque no es nada más empezar aquí a victimizarse, sino es ok, entiendo que yo tengo un pasado que me generó malestar, que me pasaron muchas cosas en la vida, los que están a mi alrededor no tienen la culpa de eso. En el trabajo nadie tiene la responsabilidad de sanar algo que no dañaron, aunque muchas veces lleguen personas a tu vida que te ayudan en ese proceso, ¿no? Es importante mirar, ¿es injusto o realmente yo vivo todo como una injusticia? Esta pregunta es poderosa, quiero que te la hagas. Tú que me estás escuchando y te sientes identificado porque probablemente estás viviendo todo desde ese dolor. Alejandra, si te pido que pienses en un empleado que evita el conflicto por miedo a ser rechazado, ¿qué crees que siente antes de una reunión importante? ¿Cómo se siente esta persona y cómo lo ayudarías a sentirse como más seguro para hablar en público, expresar sus propias ideas? entender de primera mano y hacerle entender a la persona, él no es una forma de poder hacerlo mejor, de aprender nuevas cosas, de forzarte nuevamente, pero es que desde muy chiquiticos nos enseñan que el no es algo totalmente negativo, ¿cierto? Y nos cuesta mucho empezar a gestionar.
Entonces entendemos el rechazo como ese no, como ese yo tengo un problema, como ese yo dije algo malo, como ese no me van a tener en cuenta. Y es importante primero identificar realmente qué quiere decir cuando alguien te dice que no, si es algo sano o es algo insano, porque también hay personas que les cuesta decir que no. Sí, Tiene derecho a decir que no y no por eso es un ataque personal. sí, entonces fíjate tú que las personas que tienen herida de rechazo les cuesta, tienen dificultad de dar sus ideas, de expresarse por ese miedo al no. Es decir, que te digan, bueno, tuviste una idea, pero no es lo que en estos momentos estamos buscando. O en el caso de las entrevistas de trabajo que tú vas y alguien te diga que no, entonces, ¿qué me está pasando? Soy yo. Es el no realmente. Y son las mismas personas que tienen dificultades en decir que no a las cosas. Entonces, es ese colaborador que tú le pides 20 cosas y a todo te dice que sí, porque como él se siente mal cuando le rechazan, él no quiere que la otra persona se sienta de la misma forma como se siente él, entonces a todo le dice que sí. Empecemos por allí. Entonces, un colaborador es muy temeroso, va a tener ansiedad en las reuniones, va a tener ansiedad cuando lo llaman a vamos a hablar a algo, porque eso significa exponerse. Para él siempre va a estar mejor estar tras bambalinas. Yo ejecuto, pero voy a estar totalmente desde atrás, desde al fondo, desde donde nadie me vea, porque es que si me ven, yo estoy permitiéndole a esa persona que me pueda decir que no, que me pueda dar una información que no me agrade o que no me guste y me puede hacer sentir culpa, me puede hacer sentir mal y bueno, va hacia cómo ayudarlos, empezar a entender qué significa, ¿no? El tema del rechazo es el que más me llega, el que más me toca, el que más me gusta, porque es que veo muchas personas que se afligen porque no saben ni decir que no, ni asumir el no de una forma positiva. Hay algo que viven mucho las organizaciones y es que cuando vamos a levantar perfiles de cargo, los cargos los hacemos similares, es decir, queremos que, o bueno, las compañías que no tienen conocimiento a fondo de lo que es temas de personalidades, carácter, heridas y demás. Y a eso súmale que el trabajador tenga cualquier tipo de herida y el jefe o el supervisor sea esta típica persona dominante que impone lo que sabe, que te exige, pero te exige de una forma más tirana que cualquier otra cosa. O sea, súmale no solo el que tiene la herida, que está trabajando allí y que se ve afectado, sino el que tiene como esta máscara donde se convierte en más que sentir que lo humillan, es quien humilla a sus Correcto. trabajadores. Tú puedes tener una herida, y el sanar es un proceso incómodo de mirar cómo te sentiste, de llorar hoy, de mañana estar contento, de pasado mañana acordarte de algo y volver a llorar y empezar a enlazar estrategias, incomodarte, sentir temor a lo que tú estás recordando de tu infancia. Pero el verdadero trabajo está cuando empiezan los cambios, cuando tú empiezas a ser sensato y decir, no puedo seguir, no puedo estar hiriendo a la gente, no puedo estar en un yo soy así, yo me quedo como estoy, yo soy el jefe, él es el analista. Entonces, claro, cuando tú tienes una personalidad dominante y tienes personas que no están sanas, que por lo general son las que colocan bajo estos cargos, porque es que, claro, si tú tienes una herida de rechazo allí y tienes un jefe dominante, pues tú mejor no dices nada, no opinas nada. Y ahí vas a quedarte en ese círculo, pero qué tan afectada tiene que estar tu salud mental, porque es que al momento que tú lo empieces a trabajar, tú hay cosas a ese jefe que no ha trabajado en su salud mental, no va a permitir, porque tú puedes tener una herida de traición latente y empiezas a trabajarla porque obviamente quieres ser mejor persona, obviamente quieres crecer como profesional, quieres llevar tu vida a otro propósito, a tu éxito, tú te empiezas a dar cuenta de que lo que tú estás haciendo no está bien, de que como tú estás tratando a las personas no está bien y de que eso es una marca que tú tienes
del pasado que obviamente tienes que trabajar y tienes que conseguir las herramientas adecuadas para no generar otras heridas en los demás. Se tiene la idea de que este tipo de personas son las que necesito como jefe o como líder para que me camine el trabajador, para que haga lo que se supone que tiene que hacer. Y esto es un grave error, porque algo que noto mucho cuando vienen mis pacientes y me dicen, Kate, es que mi jefe es demasiado imponente, a veces me ha dicho malas palabras, una vez me empujó y después me pidió disculpas, pero lo hace cada vez que se molesta. Cómo la persona también habla de eso que recibe del otro, que no necesariamente es una herida, es una herida del otro, que te está cayendo a ti encima y que tú lo estás notando y que tú ahí miras si colocas límites, si te retiras, cómo gestionas tú eso. Pero creo que hay cosas que no se trata de gestionarlas, no se trata de, ay, listo, voy a entonces a ver cómo puedo lidiar con este tipo de personajes en la empresa. Claro está, hablando desde el punto de vista de la vida real, no todo el mundo puede retirarse porque necesita el trabajo, necesita estar ahí. Entonces, por eso muchas personas también se aguantan ciertas cosas de ese tipo de jefes. Ese jefe que generalmente impone, que se aprovecha de ese cargo que tiene para minimizar al trabajador. Y para el que es dueño de empresa, algo que también sé y tengo clarísimo es que tu empresa puede que crezca llevándola así, pero nunca vas a tener trabajadores leales que se preocupen por ti, que se preocupen por tu empresa, sino que van a hacer simplemente lo que les toca, porque no hay humanidad ahí, no la hay. Yo porque cuidaría algo que no me está cuidando. Total. Completamente de acuerdo contigo. Y sí, a nosotros cuando hacemos búsquedas para cargos gerenciales nos piden perfiles dominantes, creyendo que son los únicos que pueden dominar situaciones, hay orden, hay estrategias. Yo haría de entrada, Kate, ojalá esto se implementara y lo digo siempre. Esa pregunta de ¿usted ha ido a terapia alguna vez en su vida? Esa pregunta es vital en un proceso de selección. Esa pregunta no se hace. Y además de que cuando tú la haces, la otra persona puede que no sea sincera porque siente que lo van a juzgar. Y definitivamente no es así. Porque si tú a mí me dices que tú tienes una herida de traición, que vas a un cargo administrativo, pero que tú llevas 3 años haciendo terapia porque tú sentiste en un momento de tu vida que necesitabas coger las riendas de tu vida, maravilloso. O sea, yo confío 100% en el potencial de esa persona. Una persona que a pesar de que le pudo haber costado, porque de la herida de traición le cuesta ceder, y son los que menos podrían ir a terapia por ese mismo de cederle mi historia al terapeuta. Lo curioso de esto es que hay muchas personas que no le cuentan al terapeuta su historia, pero le cuentan al del taxi, le cuentan Sí. de conocer, a esa amiga que en algún punto te contó algo, entonces se hay desahogo ahí, ¿sabes? Que tú no puedas tener una red de apoyo que te ayude en el proceso, pero hay cosas que quiero que te preguntes, ¿por qué no se la cuento al terapeuta donde tú firmas y ambos firman un documento de que esa información jamás y nunca sale Confidencial. confidencial? ¿Y por qué si se la cuentas a cualquier persona? Porque a veces ni siquiera es a esa persona red de apoyo familiar, porque hasta no confían en el familiar por miedo a ser juzgados, pero sí se lo cuentan a la amiga que acaban de conocer que les causó como cercanía. Entonces, quiero que te preguntes eso y lo necesario que es. No como un voy a ir a hablar con mi mejor amiga, porque aquí en terapia no se hace eso, sino voy a colocar la información y todo lo que tengo que es mío en un lugar seguro donde vamos a poder entender mi historia. Son dos cosas totalmente distintas. Sí. De la herida de humillación, ¿cómo se manifiesta en el trabajo? ¿Cómo has notado tú que se ve en esas personas que evitan como destacar o temen a exponerse? ¿Cómo crees que las empresas pueden generar espacios que sean seguros para que estas personas se sientan más libres de brillar, de notarse? Respetando que todos tenemos ideas.
respetar que es el pensamiento del otro, porque al final no sabemos qué ha vivido esa persona. Tú no sabes si tenía padres que siempre lo invalidaron y lo humillaron, o cuidadores, como tú bien lo dijiste. O sea, no siempre es el papá. Pudiste haber tenido a tus papás allí todo el tiempo, 10, pero tenías un hermano mayor que todo el tiempo te estaba invalidando, te estaba humillando, y esto era permitido, no lo corregían, nada, siempre estaba ahí, 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 y tú creciste con esa herida ahí de esa persona que estuvo latente todo el tiempo. Y es importante mirar que alguna persona, y saber, reconocer que alguna persona de nuestro equipo de trabajo puede estar pasando por esto, y es sumamente importante coger las cosas en serio y con respeto. Sus ideas son sus ideas. Que las mías no tengan que ver con las ideas de él o estén en desacuerdo, no me da el derecho de irlo a humillar, de dejarlo en ridículo o de hacer expresiones como, pero ¿qué estás diciendo delante de todo el mundo? Y reír. Sufren mucho las personas que tienen herida de humillación. Podemos verlas que luchan con sus pensamientos, luchan con el no querer ser ridiculizados, fueron ridiculizados por muchísimo tiempo. El hecho de que otra persona lo ridiculice, sí o sí lo va a llevar a eso que vivió. Tú no sabes si una semana o por años en su vida. Y esa persona no va a querer seguir, siempre va a estar ahí como que cuando dice, porque también puede callarse, también puede no querer por no ser ridiculizado, no participar, y tú dices, es que la persona es tímida, la persona no es extrovertida, tiene miedo a equivocarse, pero no es como tal el miedo a equivocarse, sino el miedo a cómo lo asuman los demás y cómo lo hacen ver los demás. Esta herida específica es que generalmente le tienen mucho pavor y miedo a la autoridad, a esa figura de autoridad. Si mi jefe me llama porque quiere hablar conmigo de X cosa, inmediatamente ven más allá de lo que realmente va a pasar, empiezan a rumiar y qué me va a decir, y pueda que esté sumamente capacitada, que sepa del tema, que tenga los mejores estudios y demás, pero cuando se trata de alguien que está aparentemente más arriba, empieza enseguida esa inseguridad y ese temor cada que lo citan para un tema que tiene que ver con el trabajo y que puede ser cualquier cosa y no necesariamente tiene que ser algo que vaya a generar un malestar en ambos. Eso lo he notado mucho, como ese miedo a esa figura de autoridad, que tiene un trasfondo más grande que este. No es nada Sí, eso, es más allá. Y algo que pasa es que con las heridas pueda que el vecino haya hecho algo que quizás no me causó malestar en el momento, pero si lo hace alguien que es significativo, que es un familiar cercano que yo quiero mucho, hay una gran probabilidad de que esa herida se convierta en algo más grande. Ahora, también pueda que lo del vecino te afecte, porque de hecho hay muchas personas que directa o indirectamente, que es la reacción que tú tienes y el impacto que tienes ante eso, que puede ser pequeñito para el mundo, el que lo escucha, el que se lo cuentas, pero para ti es grande y gigantesco. A ti es quien te duele, no al otro. Creo que imagines que las heridas de infancia fueron invitadas a una reunión de trabajo. ¿Quién crees que tomaría la palabra primero y cómo crees que interactuarían entre ellos? buena pregunta. A ver, sin lugar a duda, la herida de la de traición tomaría la batuta, dominando siempre, y estableciendo la dirección de cómo va a ir esta reunión. La de abandono, en silencio, con mucho miedo a ser rechazada, la persona que está calladita, que está allí. La de la injusticia, creyendo que es injusto que la de traición haya tomado la batuta. Humillación también, pues súper callado. Eso tienen en común algunas personas que sufren estas heridas. Y esta dinámica definitivamente es tensa. Dime cómo te comportas y te diré qué herida tienes. Creo que esta es la frase que cierra hoy este episodio de este podcast de hoy. Me encantó muchísimo, me encantó tenerte aquí, sobre todo por todo ese conocimiento que nos traes desde cómo se ve en el ámbito laboral las heridas de infancia. Como bien lo dijiste, es un tema que muy poco tocan, que
muy poco escuchado. Es más, tengo que confesarte que lo he como escuchado más de tu parte y por eso me interesé muchísimo en también en investigar, en poder que las personas sepan y que no nos quedemos con esa información, porque parte del por qué es creado Comprende tu Mente Podcast es porque yo quiero que llegue esta información a cualquier rincón del mundo. Gracias, Alexandra, por estar aquí. Me encantó tenerte acá. Este es un episodio más de Comprende tu Mente Podcast. Gracias por estar acá y que tengas un feliz día.